Hola a todos y bienvenidos a mi canal. CEU Superíndice 3 Moestu N. Espero que muy bien. Soy y estoy emocionado de tenerlos aquí hoy. Como saben, este canal es su punto de encuentro para todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto el drama, y vaya que hoy tenemos drama. Prepúrense porque hoy vamos a sumergirnos en una de las relaciones habladas, analizadas y digamos disecadas del mundo de las telenovelas turcas, la de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. El título del vídeo lo dice todo, Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, rivalidad a la vista. Hande responde a su ex. En tu copyright rate. Vamos a desmenuzar este tema en profundidad, analizando cada detalle, cada declaración superíndice 3N, cada rumor y cada gesto que ha alimentado esta controversia. Y no solo eso, sino que también copyright N vamos a explorar copyright estu pasando realmente entre ellos, si hay tensión superíndice 3N, si hay cordialidad, o si simplemente, bueno, si la relación superíndice 3N terminu superíndice 3 y cada uno estu en lo suyo. Antes de que empecemos a zambullirnos en este torbellino de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontraru en el chisme ese fresco y las noticias ese candentes del mundo del entretenimiento. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gusta lo que ven. Me ayudaru mucho a seguir creando contenido. ¿Listos? Pues comencemos. La historia de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es, para muchos, una autocopyrightica historia de amor de cuento de hadas, al menos en sus inicios. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, conocida en Spain más menos como Senu con diéresis al capimi. La química entre ellos en pantalla era innegable y pronto, esa química traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Los paparazzi los fotografiaban juntos, tomados de la mano, besándose. Era inevitable, los fans enloquecieron, y el mundo entero se enamoró superíndice 3 de esta pareja. Parecua que habían encontrado el amor verdadero, el amor que solo existe en las novelas. Y por un tiempo, así fue. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariu más menos osos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecuan inseparables. Pero como suele suceder en Hollywood, y en el mundo de las celebridades en general, el romance llegó superíndice 3 a su fin. Rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables, agendas apretadas. Las razones exactas nunca fueron completamente claras, pero en 2022, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. El mundo quedó superíndice 3 conmocionado. CEU superíndice 3 mo podua ser. CEU superíndice 3 mo una pareja tan perfecta podua romper. Después copyright S de la ruptura, comenzó superíndice 3 la especulación superíndice 3N. Los medios, los fans, todos querían saber copyright ha pasado realmente. Fue una separación superíndice 3N amistosa. ¿Quedaron resentimientos? ¿Hay tensión superíndice 3N entre ellos? Y es aquí donde entra en juego el título de nuestro vídeo, rivalidad a la vista. La respuesta no es sencilla, y es por eso que hoy vamos a analizarlo con cuidado. Lo cierto es que desde la separación superíndice 3N, ha habido una serie de acontecimientos, declaraciones y gestos que han alimentado la idea de que entre Hande y Kerem no existe la mejor de las relaciones. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. CEU superíndice 3 mo ha reaccionado ante esta situación superíndice 3N. ¿Copyright ha dicho ella sobre Kerem después copyright S de la ruptura? ¿Y CEU superíndice 3 mo ha respondido Kerem a las declaraciones de Hande? Uno de los primeros indicadores de que las cosas no estaban precisamente color de rosa fue el silencio. Después copyright S de la separación superíndice 3N, ambos actores evitaron hablar el uno del otro en público. Esto, en sí mismo, no es necesariamente algo negativo. Muchas parejas separadas prefieren mantener silencio para evitar copyright micas y proteger su privacidad. Sin embargo, este silencio se rompió superíndice 3 con el tiempo, y no siempre de la manera amable. Comenzaron a circular rumores sobre la supuesta actitud de Hande hacia Kerem. Se decua que ella se había sentido herida por la forma en que terminó superíndice 3 la relación superíndice 3N, y que no estaba dispuesta a mantener una amistad con diéresis copyright L.
Algunos medios informaron que Ande había bloqueado a Kerem de sus redes sociales, aunque esto nunca fue confirmado oficialmente. ¿Qué copyright hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con exactitud, pero lo que es cierto es que la tensión superíndice 3n era palpable. La situación superíndice 3n se complicó superíndice 3 a UNMU, es cuando comenzaron a circular noticias sobre las nuevas relaciones sentimentales de ambos. Kerem fue vinculado sentimentalmente con otras mujeres, mientras que Ande también copyright n rehizo su vida sentimental. Y es aquí donde entran en juego los celos, la competencia, y la posibilidad de una autocopyright-ntica rivalidad. Es importante ser más menos hablar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones sentimentales a menudo se convierten en una competencia implícita. Q copyright n es mu, s popular. Q copyright n tiene mu, su con diéresis copyright sito profesional. Q copyright n encuentra una nueva pareja mu, sru, pido. Este tipo de dinámicas, aunque no siempre son conscientes, pueden generar tensión superíndice 3n y rivalidad entre las celebridades, especialmente cuando se trata de exparejas. ¿Pero qué copyright hay de las declaraciones de Ande? ¿Qué copyright ha dicho ella sobre Kerem después copyright s de la separación superíndice 3n? Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. A pesar de que Ande ha mantenido en general un perfil bajo en cuanto a su relación superíndice 3n con Kerem, ha habido algunas ocasiones en las que ha hecho comentarios que han llamado la atención superíndice 3n. Por ejemplo, en una entrevista, cuando le preguntaron sobre Kerem, Ande respondió superíndice 3 de manera bastante ambigua. Dijo que le deseaba lo mejor, pero que no tenían contacto. También copyright n mencionó superíndice 3 que ha aprendido mucho de esa relación superíndice 3n, tanto lo bueno como lo malo. Este tipo de respuestas, aunque no son directas, sugieren que la relación superíndice 3n no terminó superíndice 3 en buenos tu copyright términos. En otra ocasión superíndice 3n, Ande fue fotografiada con su nuevo novio en un evento público. La coincidencia fue que Kerem también copyright n estaba presente en el mismo evento. Las fotos de Ande y su pareja, radiantes de felicidad, se contrastaban con las fotos de Kerem, quien parecía un tanto distante y solitario. ¿Fue esto una casualidad? ¿O fue una forma de demostrar que ella ya había superado la relación superíndice 3n? Nunca lo sabremos con certeza, pero las imágenes hablan por sus solas. Por supuesto, no podemos culpar a Ande por rehacer su vida sentimental. Es natural que después copyright s de una separación superíndice 3n, cada uno siga su propio camino. Sin embargo, la forma en que Ande ha manejado la situación superíndice 3n, incluyendo sus declaraciones y sus apariciones públicas, ha alimentado la idea de que existe una cierta rivalidad con Kerem. ¿Y qué copyright hay de las respuestas de Kerem? ¿CU superíndice 3 mo ha reaccionado u con diéresis copyright L ante las indirectas de Ande? Kerem por su parte también copyright N ha sido bastante cauteloso en sus declaraciones. Ha evitado hablar mal de Ande, pero tampoco ha demostrado una especial cordialidad hacia ella. En varias entrevistas, cuando le han preguntado sobre su relación superíndice 3n, ha respondido con frases cortas y evasivas, como prefiero no hablar del tema, o le deseo lo mejor. Esta actitud, si bien es respetuosa, también copyright N sugiere que no existe una amistad entre ellos. Es como si ambos estuvieran tratando de mantener la distancia, evitando cualquier tipo de roce o conflicto. Esto, por supuesto, alimenta la especulación superíndice 3n sobre una posible rivalidad. Pero, ¿es real esta rivalidad? ¿O es solo una creación superíndice 3n de los medios y de los fans? La verdad es que es difícil saberlo con exactitud. Lo que es cierto es que después copyright s de una ruptura, es normal que existan emociones encontradas. El dolor, la tristeza, la decepción superíndice 3n. Todo esto puede afectar la forma en que las personas se relacionan después copyright s de la separación superíndice 3n. En el caso de Ande y Kerem, la situación superíndice 3n se complica a UNMU, s por el hecho de que son celebridades. Su vida privada estuvo constantemente expuesta al escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Esto puede generar una presión superíndice 3n adicional, y puede dificultar el proceso de superación superíndice 3n de la ruptura. También copyright N es importante tener en cuenta que las relaciones entre las celebridades suelen ser muy complejas.
A menudo hay intereses con superíndice 3 micos, contratos publicitarios y otros factores que pueden influir en la forma en que las personas se relacionan. En el caso de Andy y Kerem, es posible que existan acuerdos contractuales que les obliguen a mantener una cierta imagen pública, incluso después copyright S de la separación superíndice 3N. Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones, no podemos negar que existe cierta tensión superíndice 3N entre Andy y Kerem. Sus declaraciones, sus gestos, sus apariciones públicas. Todo indica que no mantienen una amistad, y que no se sienten especialmente superíndice 3 modos el uno con el otro. ¿Esto significa que existe una rivalidad? Tal vez no en el sentido literal de la palabra, pero es posible que exista cierta competencia, cierta tensión superíndice 3N y cierta distancia. En resumen, después copyright S de analizar todos estos detalles, la respuesta a la pregunta de si existe rivalidad entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin es un poco incierta. No podemos afirmar que Tegu superíndice 3 ricamente que pero tampoco podemos negar que existe cierta tensión superíndice 3N y distancia entre ellos. Lo cierto es que después copyright S de una ruptura, es normal que existan emociones encontradas. Y en el caso de Andy y Kerem, estas emociones se ven amplificadas por el hecho de que son celebridades, y por la presión superíndice 3N constante a la que N sometidas sus vidas privadas. Lo probable es que con el tiempo, esta tensión superíndice 3N se vaya diluyendo. Es posible que en el futuro Andy y Kerem puedan mantener una relación superíndice 3N cordial, aunque no necesariamente de amistad. Pero por ahora parece que cada uno estuvo enfocado en su propia vida y en su propia carrera, y que no tienen especial copyright S en mantener un contacto estrecho. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, las declaraciones y los gestos que han alimentado la controversia, y hemos tratado de analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención superíndice 3N y por su copyright S en el mundo del entretenimiento. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias, y espero que hayan disfrutado de este análisis. Ahora me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que existe rivalidad entre Andy y Kerem? ¿Qué copyright piensan sobre sus declaraciones y sus gestos? Du copyright gemelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontraru en el chisme fresco y las noticias candentes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao.